Ok, buenos días de nuevo. Les recuerdo que a partir de hoy día entonces tenemos la clase normal, que quiere decir la primera parte de la clase son 40 minutos aproximadamente, donde yo entrego conceptos, y la segunda parte la realizamos a través del Facebook. Ya vi que hay casi 40 inscritos, me parece. Deben estar faltando ahí unos 20, porque el curso parece que tiene 60 inscritos. Así es que les pido a los que todavía no lo hacen que por favor se inscriban. Se inscriban porque esta jornada, ¿verdad? La segunda parte ya la comenzamos en el Facebook, donde ustedes tienen la oportunidad de hacerme preguntas respecto de los ejercicios que yo estoy dejando, y que normalmente los hago en la primera parte, dejo los ejercicios y ustedes los desarrollan en la segunda parte de la jornada de este día, ¿no? Y así va a ser para adelante. También les recuerdo que a veces yo hago preguntas interactivas en el Facebook, y por lo tanto es bueno que ustedes también participen de eso, porque les va a servir para ir reforzando los conceptos. El día de hoy quisiera antes recordarles también que por favor ingresen 5 minutos antes, porque después yo me puedo demorar en darles el acceso, y no es por mala voluntad, sino porque estoy entregando ¿verdad?, los conceptos y no quiero parar a veces, para no perder el hilo de la conversación. Entonces les pido que por favor se esfuercen para entrar 5 minutos antes, y yo los voy a admitir hasta las 8:33, alguna cosa como esa, y después, ¿verdad?, ya dependiendo de cómo vaya desarrollándose el curso, los voy a poder ir admitiendo. Ok, bueno, estoy grabando y voy a compartir la pantalla entonces. Y voy a apagar el video para que ustedes también puedan tener mejor ahí acceso, ¿no? Bueno, la semana pasada comenzamos con los conceptos de gestión de cadena de abastecimiento. Hoy día pienso continuar en esa misma línea. Les mostré gráficamente la semana pasada cómo es que llegamos a tener un modelo conceptual de la cadena de abastecimiento. La semana pasada también pudimos compartir cómo está estructurada la cadena de abastecimiento. La estructura de la cadena de abastecimiento se basa principalmente desde el punto de vista conceptual en las organizaciones y empresas que participan, y en las relaciones que se establecen entre cada una de estas empresas u organizaciones que están participando. Desde ese punto de vista, las empresas se relacionan porque comparten recursos, y los recursos son de diversa naturaleza. Los recursos pueden ser porque hay un intercambio de dinero entre ellas. Mostré el caso de un banco, ¿cierto?, que también normalmente es parte de una cadena de abastecimiento. Si tomamos una empresa como Conchitoro, ¿verdad?, o como la productora de leche que veíamos, ellos participan de la cadena de abastecimiento, y por lo tanto deben formar parte cuando uno está intentando establecer las relaciones que existen. En eso también hay una cuestión importante, que las relaciones no solo se establecen por el dinero, sino que también puede existir un flujo físico, como es natural, el flujo de materiales, materia prima, productos, etcétera, también. Pero también hay un flujo de información a veces, y ese flujo de información, cuando existen entre dos empresas, también la relación debe estar establecida en la cadena de abastecimiento. Y todo ello, de nuevo, forma parte del modelo conceptual, y hablamos de la estructura. Pero la estructura no está solamente conformada por las empresas y las relaciones entre ellas, sino que también en la estructura nosotros reflejamos lo que llamamos la red de proveedores, ¿cierto?
y la red de distribuidores. La red de proveedores es la que está antes de la empresa foco. Si nos paramos en Loncoleche, ¿cierto? Y miramos hacia atrás quiere decir avanzar hacia sus proveedores. ¿Ya? Toda esa componente de la cadena de abastecimiento es normalmente llamada de de red de proveedores. Y la que va hacia adelante, hacia los clientes, hacia nosotros, los consumidores, es llamada la red de distribución. Y en esas redes que forman parte de la cadena de abastecimiento, la estructura también define capas. En una cadena de abastecimiento hay capas, mencionábamos que las capas que están por convención, las capas que están más cerca de la empresa foco, de Loncoleche, por ejemplo, tanto en la red de proveedores como en la red de distribuidores, es la primera capa y así me voy alejando, segunda capa, tercera capa, hasta llegar en el caso de la red de distribuidores a los proveedores raíz, y en el caso de la red de proveedores, dije bien, y en la red de distribuidores llegamos al consumidor, que es la última capa en la cadena de abastecimiento por el lado de la red de distribución. Dicho eso, también es interesante que las estructuras definen también complejidad de las cadenas de abastecimiento. Eso quiere decir que mientras más capas, mientras más miembros en la cadena de abastecimiento, recuerden que los miembros son o actores, ¿cierto? Son empresas y organizaciones. Entonces, y mientras más relaciones se establecen entre ellas, la cadena de abastecimiento se hace más compleja. Si uno mira, ¿cierto? La cadena de abastecimiento realmente de Codelco, hay una cadena bastante compleja con una gran cantidad de proveedores, no sé cuántos decirles, pero sin duda alguna constituyen los cientos de proveedores, y en la red de distribución también otros cientos. Por lo tanto, se hace a veces difícil representarla gráficamente. Si bien es cierto, esto es una herramienta interesante de ser aplicada, en la práctica uno normalmente la combina con otro tipo de herramientas. Todas aquellas herramientas que le permiten a usted dibujar grafos, también pueden ser aplicadas aquí. Diagramas de flujo, etcétera, pueden ser aplicadas aquí. Pero también existen herramientas complementarias que normalmente trabajan con matrices, de manera de que si yo voy desarrollando la estructura de la cadena de abastecimiento y el modelo conceptual de la cadena de abastecimiento, la que me representa el funcionamiento de la cadena de abastecimiento, entonces a veces yo comienzo a dibujar estas relaciones por capas, y lo que significa que en la primera capa yo dibujo las relaciones, ¿verdad?, macro, que quiere decir las relaciones entre las empresas, sin ir en los grandes detalles, y eso tal vez sí, un diagrama de flujo, una herramienta de diagrama de flujo para modelar gráficamente el grafo, puede servir. Pero después, ¿verdad?, en la medida que yo voy avanzando, se hace más complejo y por lo tanto herramientas que me permitan establecer las relaciones a través de matrices, que normalmente también están basadas en plataformas del tipo Excel, son más apropiadas. Y eso es lo que, si uno quiere trabajar desde el punto de vista práctico en empresas complejas como la que yo les mencioné, Codelco, ¿cierto? Se hace normalmente necesario. Aquí no las vemos, ¿cierto? Pero sí establecemos lo que podría ser un modelo conceptual para partir a través de un grafo. Y aquí tienen, hablando de minería, una representación de lo que es el inicio del modelamiento de una cadena de abastecimiento. En esta cadena de abastecimiento, donde estamos tratando desde el punto de vista macro, estamos tratando de identificar la cadena de abastecimiento de Codelco, donde ustedes, como deben saber, Codelco tiene una gran cantidad de operaciones mineras, que aquí está dicho plantas Codelco, pero yo podría colocar operaciones mineras, la operación minera de Chuquicamata, ¿cierto?, la del Teniente, etcétera, y las voy colocando como parte de la empresa foco, que es Codelco, sin todavía tener una desagregación al nivel de la relación de cada una de esas operaciones mineras con sus proveedores, es decir, no dibujar la red de proveedores para cada una de las operaciones mineras, sino que reconocer en el inicio de que existen esas operaciones mineras y son parte de Codelco. Entonces, hacia su izquierda, en lo que yo estoy tratando aquí de mostrarles para ustedes,
es que en la primera capa, ¿sí? En la primera capa yo puedo también tratar de identificar conjuntos de proveedores, sin todavía sin todavía identificarlos en el detalle con nombre y apellido de cuál es la empresa o cuál es la organización que está proveyendo, ¿cierto?, de algún servicio o algún recurso en general a Codelco. Entonces, si comenzamos por arriba, como ejemplo, tenemos los proveedores de servicios informáticos, y ustedes ven que sí son proveedores de Codelco y cada día son proveedores más importantes, cuando las empresas como Codelco se han ido automatizando, ¿cierto? Han ido incorporando más inteligencia en sus operaciones, inteligencia basada en sistemas de información y en tecnologías de la información. Entonces los proveedores de estos servicios se hacen cada vez más importantes para mantener la empresa operando. Y ahí está, como ustedes pueden ver, una caja, un triángulo, la verdad, un triángulo que dice proveedores de servicios informáticos. Pero yo también puedo irme a otro tipo de proveedores, abajo, ¿cierto? Los proveedores de las plantas de chancado, que son, como ustedes recordarán de la semana pasada, en términos bien generales, ¿cierto? Yo tomo el mineral, después de que hago una explosión, ¿cierto? Salen las rocas son grandes, pueden pesar varias toneladas algunas, se cargan en un camión, por ejemplo, y el camión las lleva a una planta que las va a reducir de tamaño. Llamemos eso, en forma simple, las plantas de chancado. Pero eso es operación Codelco, sí, ustedes tienen razón, pero hay un proveedor, hay alguien que vende, no solo la planta de chancado, sino que también el servicio de montarla y el servicio de mantención, que yo tampoco lo coloqué aquí en detalle. Pero sí, hay un proveedor de plantas de chancado, existen varios a nivel mundial, ¿cierto? Y existen casos particulares en los cuales hay un proveedor que se llama el clave, que es el que hace el contrato con Codelco, y después ese proveedor clave tiene una serie de otros proveedores porque él no es dueño, digámoslo así, de la planta completa, sino que de partes de la planta. Por lo tanto, tiene una serie de otros proveedores que le ayudan a montar una planta, ¿cierto? Y darle tal vez mantención, que el contrato así lo dice. Tienen otro que también es proveedor de Codelco y son los proveedores de transporte, tanto los internos como los externos. Internos, llamemos así, nos metemos en la operación de Codelco, nos metemos en la operación de una minera y todo el tránsito interno, el transporte de los diferentes productos que hay al interior, llamémoslo así, tanto lo que parte como el material granulado de la explosión, ¿verdad? Como que después el que sale de las plantas de chancado, etcétera, y lo que podría también salir de una planta que fabrica los cátodos, ¿cierto? Todos ellos necesitan en algún momento transporte, y transporte de diferente tipo. Aquí simplemente se está diciendo proveedores de transporte. Entonces, en una segunda pasada del modelo conceptual de Codelco, uno puede ir desagregando los proveedores de transporte. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, están los transportistas de camiones pesados, ¿verdad? Que son los que mueven el mineral al interior de la mina, ¿cierto? Después tengo los proveedores de transporte de trenes, que podría ser de Codelco, pero también podría ser de otra empresa, ¿cierto? Y también realizan tal vez el transporte del mineral entre estas plantas, ¿cierto? Y las pilas que se llaman de acopio del mineral, que normalmente están cerca del puerto o en el mismo puerto donde se va a embarcar el mineral para ir para otro país, al destino. Tenemos el transporte también marítimo, correcto, que también es, y ustedes ven que ahí tenemos ya, si nosotros desagregamos, tendríamos una segunda, un modelo conceptual en segunda línea del modelo de Codelco que estábamos comenzando. En esa perspectiva, yo puedo ir a un tercer nivel en este diseño del modelo conceptual de Codelco y puedo decir, si tomo transporte marítimo, por ejemplo, tengo varias empresas navieras. Y ahí ya comienzo, en ese tercer nivel del modelo conceptual, comienzo a identificar realmente con nombre y apellido los proveedores de los diferentes medios o modos de transporte, el ferroviario, ¿verdad? El carretero o el de camión, ¿cierto? Y el marítimo.
También tengo los proveedores de personal, ¿cierto? Y otros que ustedes pueden ver en esta primera pasada del modelo conceptual asociado a Codelco. Si me voy para el lado derecho de ustedes, que es donde yo estoy tratando de destacar aquí en amarillo, las cajitas en amarillo, estoy yéndome, recuerden, para el lado de la red de distribuidores. Y en la primera capa yo podría decir, mira, Codelco provee directamente de cobre, y ahí no estoy identificando nada, de nuevo estoy en el primer nivel del diseño del modelo conceptual de Codelco, y lo que estoy diciendo simplemente es que estoy enviando algún producto de Codelco a fábricas de autos, o ¿verdad? Fabricantes de autos, que pueden ser Toyota, todas las que ustedes se pueden imaginar. Y también tengo un mayorista intermediario, que puede ser alguien que me compre, ¿cierto? Cátodo u otro mineral, ¿cierto? De Codelco, y ellos se van a encargar de refinarlo, de transformarlo en algún producto que va a llegar a algún otro mercado. Entonces, yo estoy aquí simplemente para graficarle a ustedes cómo uno comienza el diseño de un modelo conceptual y la estructuración de la cadena de abastecimiento en la red de proveedores, red de distribuidores y las diferentes capas que tiene esta cadena de abastecimiento. Entonces, si avanzamos un poquito más y nos vamos para la red de proveedores, yo también puedo incorporar en esta red de proveedores de la cadena de abastecimiento de Codelco. Si tomo como ejemplo los proveedores de camiones, yo podría decir, oye, pero los camiones que llegan a Codelco, Caterpillar, por ejemplo, tienen sus proveedores de neumáticos y tienen un montón de otros proveedores. Sin duda, yo estoy aquí nada más intentando nuevamente graficar. Tenemos los proveedores de neumáticos, y los proveedores de neumáticos, por lo tanto, proveen de neumáticos al que le provee de camiones a Codelco, ¿cierto? Y tenemos proveedores de repuestos de diferente tipo, tanto para vehículos, camiones, ¿cierto?, que podrían ser, como también los proveedores de plantas, ¿verdad?, de chancao, que tienen una serie de piezas, ¿verdad?, y partes y módulos completos que necesitan repuestos, y por lo tanto ahí tengo en la red de proveedores ya identificado otro nivel, y ese nivel que está ahí con las cajitas verdes que yo acabo de señalar, ¿cierto?, constituye lo que hemos llamado el segundo nivel, o perdón, la segunda capa, ¿cierto?, la segunda capa de la red de proveedores en la cadena de abastecimiento de Codelco. Si yo también avanzo para el lado derecho, en la red de distribución, yo puedo ir colocando ahí otros actores de la cadena de abastecimiento hasta llegar a la tercera capa de esta primera pasada del modelo conceptual, que es llamado a veces el nivel cero, entonces no confundan capas con niveles cuando estamos hablando del nivel de detalle de la cadena de abastecimiento, ¿cierto?, la primera pasada que se hace. Aquí tenemos los clientes finales a su izquierda, o los consumidores, perdón, a su derecha, o los consumidores, y si ustedes ven aquí, dibujé una serie de otros intermediarios. Estos intermediarios bien podrían ser, no sé, no son los fabricantes de automóviles, pero sí son los que nos venden a nosotros los automóviles, los distribuidores de los automóviles. Ahora hay una serie de otras cosas, por ejemplo también callerías, ¿verdad?, cables que están fabricados con cobre. Uno los compra, ¿cierto?, y hay intermediarios, y esa red de intermediarios puede ser bastante más compleja que lo que yo estoy dibujando aquí. Sin embargo, ahí tienen ustedes cómo nosotros vamos montando el modelo conceptual, un modelo conceptual básico, el nivel cero, ¿verdad?, de la cadena de abastecimiento, donde hay diferentes redes de distribuidores, redes de proveedores, y cada uno tiene sus capas, ¿verdad?, y ellos conforman las capas de la cadena de abastecimiento. Yo puedo ir avanzando en la complejidad del modelo conceptual cuando voy desagregando, como lo mostré para el caso de los proveedores de transporte. Desde esa perspectiva, solo recordarles que la semana pasada yo comencé un poco a hablar de este modelo conceptual, y les mostré esta gráfica.
y esta gráfica en el fondo es lo que yo quise representar aquí, pero con otro nivel, porque la semana pasada partimos, ¿cierto?, de aquí, del material, ¿cierto?, que ya resultó de la explosión. Se está cargando el camioncito, no sé si lo alcanzan a ver aquí, lo estoy destacando con el puntero. De aquí, ¿cierto?, va a las plantas de chancado. Esto de aquí, la verdad que no es exactamente una planta de chancado, pero consideren que se parece. Es una planta de lixiviación, la verdad, donde es tratado ya el cobre granulado. Y después de aquí, ¿verdad? Hay dos opciones. Hay dos opciones. Una es que el material ya va listo para poder llevarla cerca del puerto y se acopia en estas pilas de aquí el material. Se van acopiando en diferentes tipos de pilas de acuerdo a la calidad. Entonces, calidad, ¿verdad? Que granulometría, composición química, ¿verdad? Las impurezas que puede tener, etcétera, etcétera, etcétera. Y dependiendo de los contratos que realiza Codelco, hay un problema aquí de optimización. Para aquellos que les gusta optimización, hay un problema de combinar las pilas para que dé el producto que un cliente en particular compró, que quiere decir que él pidió cierta granularidad media. Él pidió, las impurezas son de diferentes tipos, entonces yo puedo tener clasificación de 10 tipos de impureza, y el contrato puede decir, mire, no más de esto en esta impureza 1, hasta la impureza 10, ¿verdad? No más de esto. Entonces la optimización aquí es cómo combino esas pilas de manera de formar el producto que respete las condiciones del contrato. ¿Por qué? Porque si yo no las respeto también hay multa. O sea, si yo le digo, mira, la media de granulometría es tanto, ¿verdad? 1 milímetro, 2 milímetros, 5 milímetros, esa va a ser la media. Entonces cuando tome la muestra el cliente le diga, oye, me embarcaste esto, no está ahí en la media, por lo tanto yo te descuento tanto por, obviamente por tonelada, y como son miles de toneladas a veces incorporadas en un contrato, es muchísima plata. Y les decía yo que de aquí puede ir para este puerto, ¿verdad? Pero también puede ir para esta zona que ya es de desperdicio, llamémoslo así, que es la zona de desperdicio, porque esta zona de desperdicio no es el mineral propiamente tal como lo ven aquí, sino que es el mineral que sale de una planta de tratamiento, que va a esto de acá, donde aquí hay un producto con mayor valor agregado, digámoslo aquí. Así es, que este granulómetro, que es granos, ¿verdad? De cobre. Después, ¿verdad? Una vez que está aquí, ¿cierto? El producto es embarcado y va a su cliente final. Eso yo lo mostré en la gráfica la semana pasada para representarles también, si ustedes ven aquí desde 2, que es la planta, ¿cierto? Aquí hay una planta, y la verdad que esta planta, después de tratar los granos, es una planta que manda para puerto, cliente, o manda para una zona de desperdicio, que es donde se deja el mineral. Entonces ustedes pueden ver que hay dos formas, yo le he graficado aquí las dos formas. Sin embargo, lo que uno realmente cuando está tratando de construir un modelo conceptual, diseñar un modelo conceptual para un problema, lo primero que hay que tener como mirada, disculpen, lo primero que hay que tener como mirada es esta de aquí. Y después uno va bajando, cuando tiene más experiencia, uno puede ya llegar directamente a esto dependiendo de las necesidades del problema que uno va a resolver, porque básicamente, como yo lo mencioné la semana pasada, una cuestión es el modelo conceptual, que es la fotografía de cómo, entre comillas, funciona, opera una cadena de abastecimiento, y otra cosa es gestionarla. Y hablamos la semana pasada, y hoy día también lo voy a volver a comentar y enfatizar los problemas de gestión de la cadena de abastecimiento. En esa perspectiva, yo les dejo también esta gráfica que fue desarrollada por alumnos en el año 2019, ¿cierto? Alumnos del curso, y ustedes pueden ver que para el caso de Conchitoro hay una serie de relaciones que se establecen con múltiples empresas. Yo lo que normalmente les recomiendo para aquellos que están por primera vez, ¿verdad? Tratando de entender lo que ocurre con una cadena de abastecimiento y cómo modelarla,
normalmente lo que se hace es descomponer el producto de Conchitoro. En este caso tomo la botella, por ejemplo, de Conchitoro, y hago un BOM. El BOM, que ustedes lo deben haber aprendido en algún lugar, es el Bill of Material, ¿ah? Que es la descomposición del producto en los materiales. ¿Ah? Entonces, eso me facilita a mí para intentar entender cuáles son las relaciones de, en ese caso que está ahí mostrándose, Conchitoro y sus proveedores. ¿Por qué? Porque en la primera pasada, yo digo, si ustedes colocan atención aquí donde yo estoy señalando, con el puntero, es Conchitoro, y si voy hacia la red de proveedores, yo tengo quien provee etiqueta, no estoy mencionando quien provee etiqueta, ¿cierto? Porque estoy identificando recién. Hay alguien que provee de tapas, ¿por qué? Porque también hay botellas de Concha y Toro que ustedes saben usan esa rosca, entonces esas tapas, los corchos, la botella propiamente tal, el vidrio, la botella en vidrio, ¿cierto? Las cajas donde yo empaco, y también aquí está, como ustedes pueden ver, el vino. Lo que yo podría decir es que hay que explicar muy bien por qué es vino aquí, y por qué no es, porque el vino ya estamos hablando del líquido, y por qué no es uva, ¿cierto? Porque Concha y Toro, la verdad que tiene las dos. Compra vino y compra también uva. Y tiene uva. Entonces son las tres opciones, porque tiene sus campos propios, los cosecha, ¿cierto? Y los transforma en vino. Entonces no es solo vino. Entonces si alguien quiere decir, oye, aquí está faltando algo, sí, sin duda, le digo. Sin duda está faltando la uva. Y los proveedores de uva también, que directamente van aquí, que están aquí, ¿cierto? Y podrían eventualmente ser los mismos proveedores de uva de un tercero, ¿verdad? Que le vende después esa uva a Conchitoro, aparte de la uva propia, ¿cierto? De Conchitoro. Sí, entonces eso es parte de lo que uno puede ver en esta gráfica. No voy a detallarla más, ¿cierto? La idea es que ustedes la estudien. Si van hacia la derecha, ustedes ven que tenemos aquí el cliente final. Normalmente lo que es complejo para ustedes siempre incorporar en un modelo conceptual son las relaciones que se establecen entre empresas, actores en la cadena de abastecimiento, que no van mandadas. Mandadas quiere decir que están regidas por un intercambio físico. Si ustedes pueden ver, es más fácil, ¿verdad?, cuando uno está trabajando en el modelo conceptual de una cadena de abastecimiento, irse por el lado donde hay intercambio físico, de materia prima, de partes, etcétera, entre las empresas. Es más fácil relacionarlas. Pero la parte que no tiene que ver con el intercambio físico, las relaciones que se establecen entre empresas y organizaciones que no son físicas, las dejan normalmente afuera y no las consideran, y pueden ser tremendamente relevantes, como yo ya lo he explicado. Aquí ustedes pueden ver que está el servicio de impuesto interno, que es importante. Es importante, ¿cierto? Alguien que no considera eso, por lo menos lo menciona, está equivocado. Hoy día todas las empresas, ¿cierto?, que operan en el país y en otras partes del mundo tienen algo equivalente al servicio de impuesto interno, donde cada mes hay que ir pagando los impuestos por las operaciones y las utilidades de la empresa. Eso también hay un cuadro al final del año. Pero eso quería comentarle y volver a reiterarles de que cuando nosotros modelamos conceptualmente una cadena, establecemos la estructura de ella en su red de proveedores, red de distribuidores, las diferentes capas que ellos tienen. ¿Y eso cómo se establece en el modelo conceptual? Se establece porque hay actores o miembros, las organizaciones o las empresas, que ya lo he mencionado, y esas relaciones que nos permite a nosotros identificar los miembros son claves. O sea, yo no podría colocar un miembro o un actor en una cadena de abastecimiento aislado. Tiene que tener alguna relación, por lo tanto, alguna flechita conceptualmente, usted lo puede considerar así. Alguna flechita tiene que existir de relación que me permita impactar a la empresa foco, Codelco, Conchitoro, Loncoleche, etc. En una cadena de abastecimiento, en el modelo conceptual, no puede dejar de existir los límites. Y claro, los niveles, cuidado, que los niveles aquí, el sentido de los niveles son las capas.
Son las capas, ¿de acuerdo? Entonces, los límites, el proveedor raíz, el cliente final, ¿verdad? O el consumidor, son parte de la cadena de abastecimiento. Y las reglas, no hay regla. No hay regla para uno decir hasta aquí llega mi cadena en el lado de los proveedores, hasta aquí llega mi cadena en el lado de los distribuidores, depende del problema. Dicho eso, me lleva a la cuestión de gestionar la cadena de abastecimiento, y gestionar cadena de abastecimiento es como gestionar, les comenté yo, una empresa virtual, ¿verdad? Una empresa virtual. Y desde esa perspectiva, toda empresa tiene su objetivo. Y los objetivos, por mucho tiempo, como lo he comentado también desde la semana pasada, han sido económicos. Y está bien que existan empresas con objetivo económico, maximizar el lucro, ¿verdad? U otras organizaciones sin fines de lucro que tienen minimizar los costos. Y está muy bien eso, pero cada vez existe una fuerte presión, una presión que va creciendo por considerar el impacto ambiental de las operaciones de la empresa. Es decir, no mires solo tu lucro, sino que también cómo ese lucro que tú obtienes impactó en el medio ambiente. Y también cómo ello impactó en la sociedad. Por lo tanto, en esta slide hay que agregar el impacto, no solo está ahí el impacto ambiental, sino que también el impacto en la sociedad. Y si uno suma estas tres grandes dimensiones, donde la satisfacción al cliente, uno podría decir el impacto en la sociedad, no es cierto, es uno de los objetivos que uno puede considerar en la gestión de las cadenas de abastecimiento, pero la parte social es cómo las operaciones impactan en la sociedad. Y yo daba ejemplos, ¿verdad?, en otro curso, que está más enfocado sobre los tópicos avanzados, ¿verdad?, en esta área, donde la operación que se cerró de una empresa porcina, un criadero, ¿cierto?, en el norte del país, donde por diversas razones tuvo que cerrarse, ¿cierto?, y una de ellas es, indudablemente, además del daño ambiental, el impacto en la sociedad, y el impacto en la sociedad reflejado desde diferentes perspectivas. Una de ellas, ¿cierto?, los malos olores. Los malos olores, que la falta de tratamiento adecuado, ¿cierto?, en la crianza de los puercos, generaba olores que eran prácticamente en el límite de lo soportable, y eso es un impacto en la sociedad, porque todos tenemos derechos, ¿cierto? Y ahí parte una definición de las Naciones Unidas de lo que se llama la justicia ambiental, que todos tenemos el mismo derecho a respirar un aire de calidad, independiente de donde estemos viviendo. Que no lo cumplamos, que no seamos, ¿verdad?, consecuentes, ¿cierto?, en lo que predicamos y practicamos, es otra cosa. Que las leyes no nos ayuden es otra cosa. Pero el principio continúa siendo el mismo desde hace mucho tiempo, y una de las cuestiones, por lo tanto, que las empresas cada vez más están tomando cuidado es el impacto en la sociedad. ¿Para qué decir, por ejemplo, también lo que ocurre en Quintero? Que por décadas, ¿verdad?, existe un problema y está comprobado la contaminación en las aguas y por lo tanto en los peces, además de la contaminación ambiental. Entonces uno podría decir, ¿eso es solamente ambiental? No, porque detrás de los peces, en la cadena, ¿cierto?, estamos nosotros, nos alimentamos los peces, las enfermedades. Por lo tanto hay un impacto en la sociedad, además del aire que se respira, que no es el que adecuado y que causa enfermedades. Por lo tanto hay un impacto en la sociedad. De esa perspectiva, si bien es cierto, toda mi retórica anterior estaba asociada a las cadenas de abastecimiento y al modelo conceptual de las cadenas de abastecimiento, para yo gestionarla realmente tengo que tener los objetivos claros. Y hoy día, los objetivos que están cada vez con más fuerza, repito, son los objetivos de sustentabilidad, que es una tripleta, donde yo lo que trato es, la verdad, que de balancear los objetivos económicos con las operaciones, perdón, con los objetivos ambientales y los objetivos sociales. Entonces, en esa tripleta, las empresas están siendo cada vez más obligadas a funcionar, por diversos tipos, que no me voy a referir en este curso, pero sin duda alguna, si alguien está interesado, un placer en comentarlo. Esto de aquí
nos lleva a una de las tendencias que es la gestión sustentable de las cadenas de abastecimiento. Entonces, si antes hablábamos de gestión de cadena de abastecimiento y clásica, y tradicionalmente se ha llamado gestión de cadena de abastecimiento a gestionar una cadena desde el punto de vista de objetivo económico, la sustentable, la gestión sustentable incorpora los otros dos que yo mencioné y hace una tripleta donde lo que intentamos en la gestión sustentable de cadena de abastecimiento es balancear los objetivos económicos, ambientales y sociales, que están aquí abajo como los 3P, que comenzó hace varias décadas, ¿cierto? A hablar de los 3P por planeta, por personas, ¿verdad? Y por rentabilidad, la otra P que está ahí, profitability. Hoy día es bien entendido la importancia que tiene, hay conciencia más en otros países que el nuestro, y eso no parece ser que va a ser una tendencia que en el tiempo se diluya, sino que se ha ido reforzando. ¿Qué tendencia se ha ido reforzando? A buscar ese equilibrio. Y cada vez más los países también se están comprometiendo y están siendo obligados. Entonces esas presiones que yo mencionaba son presiones por regulaciones, por leyes internacionales, son presiones que vienen de clientes más conscientes, consumidores más conscientes del impacto que tiene el consumo de los productos que compra y consume, ¿cierto? En el impacto que tiene en el medio ambiente y en la sociedad, y también presiones del tipo financiero, donde hay organizaciones financieras y bancos que cada vez más siendo presionados ellos mismos por sus, digámoslo así, por sus stakeholders, que son también los inversionistas, que podrían ser los dueños, propietarios del banco, los que tienen acciones de los bancos e instituciones financieras, están presionando porque las platas que ellos prestan sean también demostrables que van para proyectos que tienen un equilibrio entre la rentabilidad económica y el impacto que va a tener obtener esa rentabilidad en el medio ambiente y en la sociedad. Por lo tanto, al menos esos tres tipos de presiones están hoy día en el aire y están, por lo tanto, a las empresas en general, obligándolas a repensar sus modelos de negocio. Esto simplemente para ya en la parte final comentarles de que esto es de ayer, me parece. ¿Por qué lo menciono? Simplemente, pero no menos importante, porque en el medio de lo que estamos viviendo de crisis, algo que se habla mucho es de la vulnerabilidad de las cadenas de abastecimiento. Y yo mencionaba la semana pasada, me parece, que en forma bien rústica, ruda de decirlo, uno puede tener una vulnerabilidad en una cadena de abastecimiento cuando se nos cae uno de los nodos que está representando un actor o cuando se nos cae una de las flechitas por las relaciones. De forma bien burda lo digo. Puede uno hacer un análisis bien más detallado, pero no es el objeto hoy día, no es el objetivo mío hoy día. Yo creo que con eso ustedes entienden lo que ha ocurrido en general, ¿no? Con algunos problemas que se están viviendo de toda índole. Primero, la falta que hubo de insumos médicos, y que todavía es latente en muchos otros países. Las máscaras, el alcohol gel, ¿verdad? Las máscaras más complejas, ¿cierto? La vestimenta que tienen que usar los médicos, los guantes, las gasas, jeringas, etcétera. Y por qué no decirlo, algo que yo les pido que lo lean, porque es parte de las tareas que les estoy dejando. ¿Por qué no decirlo? Lo que está ocurriendo también con la falta de vacunas. Y la falta de vacunas es porque no existe suficiente materia prima, digámoslo así, reactivos para poder fabricar algunas de ellas. El artículo es algo que yo publiqué, ¿verdad? Y lo dije en una entrevista y le pido que los lean, no porque lo publiqué yo, sino que porque les sirve para también resolver una tarea que yo les estoy dejando en la segunda parte, que es que intenten, dada la motivación que podríamos tener, intenten diseñar un modelo conceptual de la cadena de abastecimiento asociado a la vacuna, y para ello tomen como referencia ese artículo que yo dejé en Educando.
Eso para decirle que la vulnerabilidad no solo puede existir por lo que yo estoy comentando, de que hubo problema en un nodo, hubo problema en una flechita, sino que uno lo puede vivir también, la vulnerabilidad en la cadena, porque hay hoy día agentes que están participando, personas, nosotros, ¿cierto? Y que si no estamos, como el caso aquí lo refleja, vacunados, hay operadores mineros, ¿verdad? Mineros, perdón, marinos, marítimos, marítimos, que menos del 50% de su personal estaría o va a estar vacunado, y por lo tanto, como ellos andan en los barquitos de país en país dejando productos, son fuente de contaminación, y eso quiere decir que en algún minuto la cadena puede de nuevo quebrarse. Quebrarse significa que podría cortarse el suministro de algo, ¿cierto? Y si corta el suministro de algo, clientes al final, consumidores al final van a verse afectados, además de toda la parte que viene después de ese corte en la cadena de abastecimiento. Eso, respecto de los procesos, recordarles que hablé la semana pasada de procesos básicos en cadena de abastecimiento. Esta es otra mirada. No está aquí, por ejemplo, está solo abastecimiento, pero falta almacenamiento aquí. Sin embargo, en una mirada lineal, ¿verdad?, que se hace normalmente, y por eso lo quise mencionar, se habla de, oye, yo necesito comprar, necesito abastecerme, necesito hacer, producir, necesito mover, transportar, y necesito vender. Eso es como lo básico, pero lo básico es bien básico, porque falta el almacenamiento aquí, como yo lo mencioné la semana pasada. Y faltan procesos como gestión de inventario, que ustedes ya deben haber tenido el curso de gestión de inventario. Entonces yo simplemente quiero recordarles que existe un proceso de gestión de inventario y que es parte también de la gestión de la cadena de abastecimiento, y que ese proceso de gestión de inventario, aparte de tener las decisiones típicas que ustedes han visto, no deben confundirlo con el control de inventario, porque si en esta gestión de inventario digo cuándo comprar, a quién comprar, cuánto le voy a comprar, qué ítem voy a comprar, en qué condiciones, la calidad, ¿verdad?, que yo necesito, en particular, por ejemplo, la vacuna, las condiciones de refrigeración, 70 grados, 80 grados bajo cero, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es parte de la calidad y las condiciones en que yo compro un producto, una materia prima. En el control de inventario lo que yo digo es dónde está y en qué condiciones está, básicamente, lo que yo compré. Y es información que se pasa a almacenamiento. Por lo tanto, control de inventario tampoco es almacenamiento. Almacenamiento es un espacio físico o virtual donde yo llevo, yo sé qué productos tengo, producto, materia prima, etcétera, dónde están, ¿cierto? Y cuando me llega un pedido, ¿qué tengo que hacer? O cuando me llega algo que yo pedí, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer en este espacio, ¿verdad?, físico o virtual? Y esto normalmente también la mirada es una mirada integrada, donde yo lo comenté, no puedo fijarme que en la gestión de una cadena de abastecimiento yo puedo apretar los costos, disminuir los costos. Yo lo mencionaba, el caso de almacenamiento, perdón, de abastecimiento, mencionaba el caso de transporte. No puedo decir yo, oye, voy a disminuir aquí, que con eso mejoro la gestión del punto de vista de costos y lucro de mi cadena de abastecimiento. ¿Por qué? Porque estos están relacionados. Por lo tanto, yo disminuir los costos del abastecimiento podría implicar un problema en la gestión del inventario. Y eso significa que disminuye los costos en un lado, pero aumentan en otro. Entonces la mirada debe ser integral. Dejo estos, ejercicios, y los dejo ya para que ustedes los vean en la segunda parte. Este artículo de aquí está en el Educando, y también lo puedo subir al Facebook. El Facebook ya está habilitado. Yo corto ahora y de aquí a 10 minutos quedo disponible en el Facebook. ¿Alguien levantó la mano? Voy a mirar ahora de qué se trata. Dejar de compartir. ¿Alguna pregunta mientras dejo de compartir aquí? Sí, profesor. Hola, buenos días. Buenos Era días. respecto a que mencionó que en ocasiones las cadenas de abastecimiento eran un poco frágiles si se caía un nodo o una ruta o una relación. Pero Una ¿cómo se relación. gestiona ese riesgo en las gerencias de supply chain que tienen las empresas? Bueno, mira, hay diferentes alternativas. Lo típico es la redundancia, que se llama.
La redundancia lo voy a explicar así, que con el caso de las vacunas ha quedado evidente. El 80, imagínate que más del 80% de los insumos médicos y en particular de máscaras que llegaban a Estados Unidos venían de China. El 20% era producido internamente o venía de otro proveedor. Entonces, cuando uno habla de redundancia, oye, pensemos de que si este producto es crítico, no podemos estarnos abasteciendo de un solo proveedor. Tenemos que tener proveedores equivalentes cuanto sea posible. ¿Qué quiere decir? Mira, estoy negociando con este proveedor y voy a negociarlo así, de esta forma, 30% con él, 30% con este otro y 40% con este otro proveedor. De manera que si uno de ellos se cae, ojalá los otros dos proveedores puedan surtirme. ¿Ya? Entonces la redundancia es eso, tanto desde el punto de vista del proveedor como desde el punto de vista de las relaciones que se establecen. Entonces miremoslo desde el punto de vista físico, ¿ya? Que a veces es más complicado, pero desde el punto de vista físico, dependiendo de dónde estemos, uno también programa redundancia en las rutas. Lo que ha ocurrido, que no es el caso de las vacunas, pero sí en el caso de eventos, ¿verdad? Tipo terremoto, maremoto y cuestiones como esa, o diluvios, ¿verdad? Que afectan y que cortan rutas. Entonces, lo normal es que uno tenga una ruta alternativa, que quiera decir no solo la ruta alternativa, sino que un modo alternativo de transporte. Entonces, la ruta alternativa en Chile es más complejo, pero uno la tiene que tener. Entonces, ¿por qué es más complejo? Porque tenemos la ruta 5, ¿verdad? Norte y sur, que es la columna vertebral del país, pero tú te vas a países más gorditos, a Argentina, ¿verdad? Colombia, Brasil, existen varias rutas 5 equivalentes. Entonces uno programa también desde esa perspectiva la redundancia. Oye, no voy a mandar todos los camiones o no van a estar siempre programados los camiones para usar esta ruta, sino que también puede usar esta ruta ante un evento, que los eventos también pueden ser choques, ¿verdad? Y cuestiones como esas. Entonces la redundancia es un principio básico. Ahora, las empresas están cada vez más conscientes, después de lo que ha ocurrido con la pandemia, de que tienen que, ellos le llaman también flexibilidad, de que las cadenas tienen que ser flexibles. ¿Qué significa flexible? Que yo pueda cambiar un proveedor por otro, pueda cambiar una ruta por otro, en términos simples, de manera de que el abastecimiento esté no asegurado en un 100%, pero sí sea mejor que estar dependiendo de un proveedor o de una ruta. Ya, gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, les recuerdo por favor que les dejé habilitado para que ustedes se registren en la asistencia, en el Educando. 10 minutos más, ¿verdad? Iniciamos por el Facebook. Yo quedo disponible ahí para las preguntas. Estos son los ejercicios. Y el número 4 es el artículo que yo mencioné, ¿cierto? Básicamente para que ustedes intenten un modelo conceptual de la cadena de abastecimiento. Y antes de irse, me gustaría que respondieran esta pregunta para ver si ustedes entendieron algo de modelos conceptuales durante todo el tiempo que hablé. Entonces, están viendo la pregunta, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí, por favor. Es simple, entonces al minuto la cierro, y lo comento al cierre. Muy bien, estoy cerrando en 2 segundos, 1 segundo. Ok, voy a cerrar, muchachos. Listo, cerrado. Tengo... ¿Me escuchan? Sí. Sí, ok, miren, tengo un 73% que contestó sí y un 27%, que no es menor, que respondió no.
Y la respuesta correcta es sí. Sí, y lo voy a ejemplificar. ¿Ah? Sí, porque, como lo mencioné la semana pasada, imaginémonos un vino de Viña San Pedro, cualquiera, un vino tinto, ¿verdad? Botella 3/4, Cabernet Sauvignon, listo, reserva. Fabrica ese vino Viña San Pedro comprándole la botella a Vidrios Chile. Conchitoro tiene también vino, reserva, Cabernet Sauvignon, y fabrica ese vino, y necesita la botella. Y en Chile hay re pocos proveedores, entonces la probabilidad de que se intersecten en ese proveedor, de hecho es Vidrios Chile, no con ese nombre, Vidrios Chile es altísimo. Entonces sí debe estar Conchitoro y Viña San Pedro en la misma cadena de abastecimiento. Son competencias y esa competencia quiere decir que Viña San Pedro, ¿verdad? Podría en algún minuto como estrategia pedir más botellas de las que se necesita, solo para dejar con menos botellas, por ejemplo, a Viña San Pedro. Desde el otro lado, desde la red de distribuidores, también. Yo voy al supermercado, ¿cierto? Líder, Jumbo, y encuentro ahí las mismas botellitas. Competencia, reserva, Cabernet Sauvignon, cualquier nombre, ¿cierto? De Viña San Pedro, reserva, Cabernet Sauvignon de Viña Conchitoro. Por lo tanto, también comparten espacio en una góndola, en un supermercado. Y de nuevo, Viña San Pedro también puede estar con una estrategia agresiva y arrendar por bastante tiempo un buen espacio, pagar por ello y pagar cabecera. Y eso impacta en la operación de Viña San Pedro. Por lo tanto, sí, la competencia va. Y claro, si yo pregunto por qué va, la explicación es debería ir en la línea que yo lo acabo de decir. Ok, nos vemos en 10 minutos. Gracias. Nos vemos en Facebook. Facebook. Yo me quedo ahí pendiente, ¿verdad? Ustedes están con estos ejercicios y ustedes me pueden ir preguntando respecto a los ejercicios. Si yo considero necesario, hago nuevamente preguntas también por Facebook y las responden ustedes por ahí. Ya, Gracias. profe. Vale, profe. Chao, chao. Sí, profe. No, no es necesario enviarme los ejercicios.